Buenos días y bienvenidos. Soy Rafael Avilés Ledergerber, CEO del broker Ecuaprimas y vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios AGE Ecuador, gremio que impulsa el crecimiento y desarrollo de los emprendedores y jóvenes empresarios del Ecuador. A continuación tenemos una invitada muy especial. Se trata de Pierángela Sierra, CEO y cofundadora de Tipti, el startup de e-commerce de mayor crecimiento de la región. Buenos días, Pierángela. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Hola Rafael y hola a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. La verdad, súper honrada de estar esta mañana con ustedes y de poder compartir un poco, pues, algunos temas que creo que son de bastante interés, no solamente durante el 2020, 2021 y particularmente durante los próximos años que sin duda alguna tenemos que poder potencializarlos y capturarlos de la mejor manera. Muchas gracias. De hecho, Pierángela es una exitosa empresaria ecuatoriana con experiencia nacional e internacional, con un estilo de liderazgo creativo y positivo que la ha llevado a posicionarse como uno de los 100 líderes de mejor reputación de nuestro país, de acuerdo con Merco, el monitor empresarial de reputación corporativa de Iberoamérica. Pierángela trabajó 10 años en Colgate-Palmolive y por más de 14 años en Coca-Cola, liderando la innovación de procesos transformacionales en Ecuador y en Colombia, y construyendo varias categorías y marcas de la empresa. En su última posición como directora de marketing de la Unidad de Negocios de Latinoamérica, con 33 países a su cargo en la región, se convirtió en un referente femenino en la industria y abrió nuevas puertas para su desarrollo profesional y personal. Actualmente es además directora de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana y parte de la directiva de Mujeres por Ecuador. Durante la presentación habrá inquietudes, preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat y si no igual al final abriremos el espacio para poder conversar con Pierángela. Sin más preámbulo, los dejo con Pierángela Sierra. Muchísimas gracias, Rafael. Solamente déjame organizar aquí un poquito el documento. Me diste ya la autorización para poder compartir, Sí, ¿cierto? ya estás lista. Super. No sé si ahí lo pueden ver ya. Sí, está en formato abierto. Perfecto, ahí estamos. Super. Muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente te agradezco muchísimo por la presentación y estoy a las órdenes por cualquier pregunta o por cualquier inquietud hacia adelante. Sin duda alguna, y desde la mañana estamos escuchando cómo la pandemia de una u otra manera puso en jaque todo ese modelo social, todo ese modelo estructural que de una u otra manera nos vino a desestabilizar el mundo, nos causó un pequeño terremoto, nos sacó de nuestra zona de confort y ciertamente se tomaron una serie de medidas para disminuir la transmisión del COVID. Y tal vez una de las principales, sin duda alguna, esas limitaciones de poder transitar libremente por las calles, de poder ir a las oficinas y otras que nos hacían que tengamos una serie de distanciamiento social y que sin duda alguna generaron una necesidad de trasladar muchas de esas dinámicas sociales, de trabajo, de estudios, hacia lo que son plataformas digitales, hacia lo que son herramientas que de una u otra manera nos ayudaron a garantizar ese desarrollo económico, ese poder seguir educándonos, ese poder seguir trabajando, ese poder seguir aprendiendo, pero sin duda alguna transformaron una serie de hábitos de consumo y transformaron una serie de servicios presenciales que se convirtieron, tantos públicos o privados, que se convirtieron en espacios digitales que hoy muy bien conocemos, ¿no? Y uno de los impactos relevantes ha sido eso, básicamente ese cambio de hábitos de su consumo, esa nueva normalidad, el cómo vamos hoy por hoy a hacer compras, el cómo comenzamos a digitalizar todo tipo de compras, desde los alimentos, desde las comidas preparadas, desde la salud, desde el tema de ejercicios, aumentando una serie de diversidad de portafolio y de productos alrededor nuestro y pudiéndolos adquirir desde diferentes canales, desde lo que son redes sociales, WhatsApp, páginas web, apps, desde los más informales y hasta los más formales, teniendo un crecimiento importantísimo todas este tipo de plataformas y buscando una serie de diferentes logísticas a través de diferentes personas para poder hacer esto realidad. Tal vez uno de los cambios más significativos ha sido sin duda alguna en todo lo que es el comercio electrónico. Y estos cambios no solamente se han dado a nivel mundial, sin duda alguna en Latinoamérica se dio el cambio mucho más drástico y mucho más grande porque veníamos de una base mucho más pequeña. Asia liderando todo lo que es el desarrollo
de e-commerce y todo lo que es fintech y todo lo que es relacionado al tema digital venía creciendo ya importantemente en los últimos 20 años. Estados Unidos y Europa tal vez siguiéndoles por detrás, alejados, pero siguiendo por detrás. Y Latinoamérica, sin duda alguna, no ha sido la excepción de este crecimiento. Hay varios informes de diferentes fuentes relacionadas, pero particularmente el que quiero compartir con ustedes, el de la CEPAL. Si bien es cierto, la región vino creciendo desde el 2015 hacia el 2020 a doble dígito, pasando de un 43.4% en términos de penetración de Internet hacia los 64, 72, 80, dependiendo del país. Sin duda alguna, todavía hay un espacio gigantesco en términos de crecimiento versus los 80 y 90% que están los países desarrollados. Estamos muy lejos de todas estas regiones, pero con un crecimiento acelerado y con una oportunidad más que nada importante en términos de cómo realmente poder lograr capturar todas esas oportunidades que se nos están presentando al frente de nosotros todo el tema, todos los días, ¿no? La digitalización y los avances de Internet a nivel mundial, sin duda alguna, han presentado varios retos. Pero dentro de esos retos han habido 5 áreas que se han desarrollado de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más acelerada, tratando de contribuir o tratando de acercarse a esas necesidades propias, a esos hábitos de consumo que hemos venido desarrollando de manera distinta durante los últimos 18 meses. Y básicamente son pues las compras, el tema de teletrabajo, el tema de educación, salud y particularmente todos aquellos temas de entretenimiento, retos, oportunidades en diferentes áreas, pero donde realmente hemos notado un desarrollo importante de esas tecnologías de información diferentes, de ese uso adecuado, apropiado, propositivo de todo lo que es la inteligencia artificial. Hemos vivido de manera acelerada, hemos tenido una inmersión intensiva en todo lo que es la revolución industrial 4.0 relacionado a todo lo que es la dinámica de la data abierta, del big data, del poder comprar cosas a través de todos los mecanismos que comenté anteriormente y que de una otra manera nos han ayudado a acceder a herramientas digitales y a poder diversificar en todo sentido la utilización, permitiendo el desarrollo de todas estas áreas de una u otra manera. Y sin duda alguna, cuando hablamos de pandemia, hablamos de una serie de situaciones que no han sido tan positivas. Sin embargo, yo veo, cuando analizo todo este tipo de números, todo este tipo de oportunidades, que realmente hay muchísimas, muchísimas oportunidades, particularmente el de poder entender muy bien cómo esos hábitos de consumo han permeado hoy en el día a día de cada uno de nosotros y cómo realmente podemos maximizar y mejorar esos espacios que antes tenían otra perspectiva un poquito más física, menos digital y que hoy se han trastornado hacia el mundo digital al 100%, pero también donde dentro de ese mundo o espacio que hoy por hoy ya tenemos sobre la mesa, podemos seguir buscando formas de poder tener una diferenciación productiva y de poder tener una competitividad que realmente marque una diferencia versus cualquier otra propuesta que existe actualmente en el mercado. Creo que las cartas están muy abiertas sobre la mesa y tenemos una oportunidad de oro de poder aprovechar, de poder entender, de poder capturar esas oportunidades hacia el futuro. En Latinoamérica hoy tenemos más de 1.500 millones de nuevos internautas y que en total estamos hablando de 5.900 millones, cuando apenas 300 millones de esas personas están comprando. Nuevamente, un espacio gigantesco en términos de oportunidades de poder seguir profundizando en esa penetración de Internet, en poder seguir profundizando en ese desarrollo de las habilidades de poder educar a todos esos consumidores. Tenemos un gap gigantesco de los usuarios actuales que apenas representan un 64% de la penetración en términos de Internet. Ahí también hay un gap importante que podemos sumarle a esas oportunidades de cuántos consumidores realmente en Latinoamérica tenemos a nuestra disposición para poder ser gestores de cambio y poder hacer que eventualmente comiencen a consumir, a entender, a participar de toda esta dinámica en términos
del ámbito digital, ¿no? Un espacio enorme de oportunidad, de crecimiento mismo, de conectividad global y regional. El Internet se ha venido convirtiendo en esa herramienta muy positiva, esa herramienta tan poderosa para el desarrollo de la industria mismo a lo largo de los diferentes pilares que comentamos anteriormente, particularmente para todo lo que es el e-commerce, y cómo vamos sumando poco a poco a cada uno de estos consumidores, de estos potenciales clientes, en donde no solamente en términos de cuántos clientes se van sumando a estas oportunidades, sino en esas proyecciones también muy positivas para los próximos 5 años, en donde se proyecta un crecimiento de un 55% en términos de ingresos en ventas sobre esos consumidores actuales, sin considerar los potenciales. Por tanto, el mundo de oportunidades es sin duda gigantesco. El Internet, como dije anteriormente, sin duda alguna, el mejor aliado, la herramienta muy potencial en términos de desarrollo y crecimiento en diferentes pilares. Y como era de esperarse en Latinoamérica, pues los consumidores también modificaron sus necesidades durante la pandemia. Términos más buscados, salud, pues obviamente por la preocupación en términos de pandemia, pero industrias más transformadas, sin duda alguna, la salud, sin duda alguna, el entretenimiento y la comunicación, el trabajo, el hogar y todo lo que es el e-commerce, oportunidades que sin duda alguna junto a otras han ido punteando y donde por esa gran cantidad de transacciones se evidenció un crecimiento súper fuerte en términos de ventas y en términos de servicios, pero con una oportunidad de poder seguir poniendo negocios, diferentes negocios que crean valor agregado y que sin duda alguna pueden ser potenciales áreas en donde poder destacar esos esfuerzos de entender muy bien esas propuestas de negocios, donde eventualmente a futuro podemos pensar en ese emprendimiento de la pequeña y mediana industria que sin duda alguna hace el corazón del desarrollo de todo lo que es nuestros países en Latinoamérica y que moviliza la economía, moviliza el trabajo y moviliza esas oportunidades, no solamente para las personas que toman esa decisión de poder dar un paso hacia adelante, sino de todas aquellas personas que sin duda alguna van a seguir esos liderazgos de manera muy, muy poderosa. ¿Qué se viene hacia adelante? Pues hablamos del e-commerce y sin duda alguna el e-commerce vino para quedarse. Simplemente lo que pasó fue acelerar 5 años en términos de adopción digital para la compra de diferentes productos. Se dice que en los próximos 5 años el 50% de las tiendas físicas que conocíamos hasta hacia el 2020, inicios del 2020, van a desaparecer y sin duda alguna van a ser capturadas por todas estas herramientas que hoy tenemos, no solamente a través de redes sociales, sino también a través de plataformas de comercio electrónico y diferentes productos, desde cualquier cosa que querramos, ropa, comida, electrodomésticos, servicios, están a disposición a través de las diferentes herramientas que el Internet nos permiten acceder. ¿Dónde yo me permito sugerir esas oportunidades? Pues sin duda alguna en esa propuesta de diseño de servicio eh, que se separe de las propuestas actuales, que se separe de las propuestas que vimos crecer en los últimos 5 años y que pueden marcar la diferencia. El e-commerce, sin duda alguna, es una herramienta que vino para quedarse, pero ¿cómo lo hacemos de una manera diferente? ¿Cómo hacemos que el consumidor pueda realmente optar un servicio como el nuestro que estamos poniendo sobre la mesa? También entendiendo cuáles son esas verticales que el consumidor quiere que pongamos a disposición. Hoy por hoy conocemos algunas, estamos hablando de un Uber, de un Airbnb, estamos hablando de la vertical de groceries, la vertical de alimentos, mensajería. ¿Qué otras verticales podemos poner sobre la mesa? ¿Qué otros portafolios podemos poner sobre la mesa con esas propuestas diferenciales en términos de servicios? Sin duda alguna, pues muchas oportunidades de crecimiento. El hogar se volvió mucho más tecnológico. Tuvimos que remodelar de alguna manera algunas áreas de las casas para poder atender trabajo, para poder atender estudio de los chicos, para poder atender cierto tipo de situaciones, ayudados sin duda alguna de herramientas tecnológicas que se vendrán mucho más fuertes en los próximos 3, 4 años. Porque si bien es cierto, las personas estamos ávidas de poder seguir socializando y de poder seguir incorporándonos a áreas
en donde podamos tener esas oportunidades, también estamos aprovechando cada vez más o entendiendo que el poder trabajar desde la casa nos puede traer una serie de oportunidades en términos de compartir mucho más con las personas que más queremos y que muchas veces antes no teníamos esas oportunidades, y donde la pandemia nos ha puesto a pensar algunas situaciones y aterrizar aquellas situaciones más críticas y más valiosas para nuestra vida. ¿Qué cosas han venido pasando? Pues las familias han tenido que acortar su presupuesto, ya sea por diferentes situaciones en términos de reducción de horas de trabajo, de reducción de trabajo mismo, pero también por la imposibilidad de poder salir como antes. Por tanto, al final del día, o por tener más disponibilidad o por tener menos disponibilidad, las familias han entendido que tienen que tener un presupuesto mucho más asociado al ahorro, un presupuesto asociado al ahorro para poder estar cómodamente en casa a través de estas herramientas de tecnología, pero también un sentido importante en términos de cómo cuido mi salud a través de el entender bien esos ámbitos de nutrición, esos ámbitos de cómo como de mejor manera, cómo me alimento de forma saludable, cómo cuido mi salud y cómo construyo esos espacios duales, no solamente para compartir entre pareja, con la familia, con las potenciales visitas y con las potenciales responsabilidades que tenemos que cumplir. Nuevamente, diferentes áreas de oportunidad para desarrollo de negocios, para pensar qué podemos poner sobre la mesa para que el consumidor pueda sentirse mucho más satisfecho en este espacio pequeño, íntimo, que hoy por hoy ha sido de una u otra manera atentado, y cómo podemos hacer este espacio mucho menos invadido y a su vez mucho más productivo. El trabajo remoto de igual manera ha traído una serie de oportunidades en donde ahora que estamos hablando de regresar potencialmente a los espacios de oficinas, pues los vamos a buscar para construir esos espacios de conexión memorable con los compañeros de trabajo, para poder socializar, pero sin duda alguna buscando formatos eficientes, no solamente para las personas que trabajan con nosotros, sino para los espacios físicos y las personas u compañías o proveedores correlacionados, de qué manera eficiente podemos lograr ese balance en términos de un trabajo que cumpla con esos requisitos, pero un trabajo que permita también balancear esos espacios con familia y balancear esas conexiones memorables con los compañeros de trabajo, en donde además podamos tomar decisiones de trabajar donde querramos o trabajar con quien querramos a nivel global, y que podamos tener esas expansiones en términos de experiencia en donde podamos realizarnos como personas y como profesionales. Nuevamente, una serie de oportunidades gigantescas en términos de propuestas de trabajo, de propuestas tangibles que puedan solucionar esta serie de situaciones o de oportunidades como tal. La educación, sin duda alguna, pues uno de los retos, al igual que la salud, de esas cosas que uno pensaba que nunca iban a poder suceder, hacer maestrías o acercarnos a universidades o oportunidades sin tener que pagar grandes sumas de dinero o sin tener que movilizarnos. Y aquí nuevamente, cómo seguimos construyendo propuestas de valor que nos permitan no construir sobre el sitio donde estamos, sino construir sobre aquellos aprendizajes de experiencias, ¿no? Rediseño de nuevas profesiones que son hoy bastante útiles y que están bastante limitadas para poder hacer eso realidad. ¿Cómo rediseñamos ese pensum de trabajo como tal? Y finalmente, pues ser más sanos es el nuevo lujo y tenemos que buscar la forma de hacerlo realidad. Hemos conversado, hemos escuchado, hemos planteado particularmente situaciones muy claras y explícitas de algo que tal vez no lo teníamos tan claro sobre la mesa, y es cómo esa salud mental tiene una serie de herramientas para poder seguir avanzando en este mundo que cada vez nos exige mucha más resiliencia, mucha más situaciones para salir de nuestra zona de confort, pero también para poder buscar esos balances entre estar dentro del hogar, el socializar, el salir, el buscar oportunidades, y cómo realmente a través de propuestas de valor, de servicios en términos de suscripción, realidades virtuales u otros, pueden hacer realidad este tipo de situaciones. Creo que tenemos que hacernos una pregunta súper importante, y es qué tan listos estamos para recibir el 2025 y el 2030 y qué oportunidades están sobre la mesa. Y ustedes que están apenas desarrollando
o desarrollándose, que son muy jóvenes y que tienen todavía muchísimos años para poder plantearse y replantearse este tipo de oportunidades, pues la invitación a que ciertamente busquen dentro de todas estas nuevas tendencias, dentro de todos estos nuevos hábitos de consumo que se han comenzado a desarrollar a nivel mundial, a nivel global y sin duda alguna donde Latinoamérica tenemos un mundo gigantesco donde todavía desarrollarnos, ¿qué podemos plantearnos? ¿Qué podemos solucionar? ¿Dónde podemos ser diferentes? ¿Dónde podemos realmente poner ese granito de arena que nos permita realmente movilizar la aguja, movilizar esas industrias, movilizarnos nosotros mismos, hacer realmente las cosas que nos gustan, las cosas que creemos que pueden generar valor, las cosas que realmente pueden generar un legado a futuro, no solamente como empresarios, como compañía, como sociedad, como comunidad, como país y sin duda alguna como región. Y esas digamos, a veces propuestas que tenemos que poner sobre la mesa que normalmente cuando las personas las escuchan pueden tener algún tipo de retroalimentación no tan positiva porque no se les hace tan fácil visualizar ese futuro, visualizar esa visión, pero que sin duda alguna pueden crear un marco de diferencia a futuro que realmente pues movilice y ayude a empujar esas áreas de desarrollo en los diferentes ámbitos que particularmente ahora están muy claros, ¿no? A veces nos preguntamos cómo tener esa bolita de cristal y qué saber qué va a pasar a futuro. Pues creo que ahora la pandemia los trajo como que muy evidentes, muy rápido y también nos ayudó de una u otra manera a que todos los consumidores puedan tener una situación de un aprendizaje un poquito mucho más rápido en términos de adopción de estos hábitos de consumo. Entonces, la verdad que yo veo una serie de oportunidades importantísimas en donde todos podemos comenzar a capturar y comenzar a cosechar. Y sin duda alguna para mí es una invitación de que todos comencemos a prepararnos para ese 2025, para ese 2030, de manera muy propositiva, capturando todas estas oportunidades de la mejor manera como las podamos capturar. Muchísimas gracias. Aló, Pirángela, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho muy Sí. bien. Oye, interesantísima exposición. Muchas gracias, realmente excelente. Es impresionante ver cómo se presentan los desafíos y los cambios y los nuevos comportamientos, no solamente en los consumidores, sino también en nuestros hogares, en el trabajo, en la educación, de hecho, en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Me has dejado pensando con esa pregunta sobre si estamos preparados para el 2025. Y de hecho se me quedó grabada una frase que creo que es muy poderosa e inspiradora para todos, que es abrazar el cambio y rediseñar nuestro futuro personal y empresarial. Sí, sin duda alguna creo que esa es la pregunta que nos tenemos que comenzar a hacer. Eh, el día de ayer vi un video súper interesante, no sé si seguramente muchos de ustedes vieron este Back to the Future y había estas personas que iban en esta patineta que iba volando por la vereda, no sé, Sí, bueno, sí. pues el día de ayer ya sacaron ese prototipo y es un poquito eso, ¿no? Cuando nosotros veíamos el Back to the Future, decíamos, ¿cómo podemos tener una bola de cristal para entender qué va a pasar en el futuro? Y sin duda alguna, ahora con la pandemia se nos adelantaron un montón de temas, un montón de pilares, un montón de situaciones que están hoy por hoy sobre la mesa y que de una u otra manera se han solucionado o se acortaron esos espacios para solucionarlos con las propuestas que teníamos a la mano, con el Zoom, con el Teams y con diferentes propuestas que teníamos a la mano en los diferentes ámbitos, en las diferentes verticales. Los médicos rápidamente fueron a todo lo que es atención virtual, los colegios, etcétera. Pero todas fueron reacciones sobre herramientas que teníamos en ese momento. Sin duda alguna, de aquí al 2025 o al 2030 tenemos que evolucionar, tenemos que innovar, tenemos que seguir siendo disruptivos sobre esos mismos pilares, que si te fijas, además, son los pilares
básicos de vida para el ser humano. O sea, todos aquellos que se movilizaron importantemente son aquellos que en realidad son los más básicos, ¿no? O sea, tenemos que comer, tenemos que ir a trabajar, tenemos que Así es. estudiar, tenemos que cuidar nuestra salud y todos esos se transformaron de manera gigantesca. Entonces, ¿cómo sobre esos mismos pilares que han sido ya compartidos con por algunas empresas gigantescas, ¿no? Como McKinsey, Statista, y puedo ir nombrando algunas de ellas, tanto internacionales, regionales o locales, se han ido planteando muy bien esas necesidades y esas respuestas o propuestas que han ido saliendo naturalmente, pero donde nosotros de aquí hacia los próximos 9, 8 años, porque cada vez corre mucho más rápido el tiempo, podemos comenzar a pensar en esas propuestas de negocio que sin duda alguna van a comenzar a exigirnos el consumidor y en nosotros a desarrollar y sin duda alguna van a ver aquellos pioneros, como nosotros desde Latinoamérica, desde nuestras trincheras, desde nuestros países, comenzamos a empujar esos desarrollos para comenzar a capturar esos gaps. Cuando hablamos de que Latinoamérica tiene ese gap tan grande, es también una oportunidad gigantesca porque en algún momento se va a cerrar Totalmente. ese gap, ¿no? ¿Cómo capturamos esos potenciales consumidores con propuestas reales, tangibles, educadas, sostenibles en el tiempo que podemos poner sobre la mesa? Pierangela, antes de continuar, invito a todos los asistentes a que hagan sus preguntas a través del chat. De hecho, Pierangela, Ana López nos pregunta desde Paraguay, ¿cuál es el servicio que presta Tipti? Cuéntanos desde la perspectiva de Tipti, qué es lo que hace y cómo ha revolucionado el e-commerce en nuestro país. A ver, mira, te cuento un poquito. Tipti es un asistente de compras de supermercado y tiendas especiales a domicilio. Nosotros nacimos en enero del 2018 y la verdad que trabajamos para las personas que tienen muy poco tiempo para estar con su familia, para poder hacer lo que más les gusta, porque muchas veces el tema de supermercado quita muchísimo tiempo a las familias y a las personas. Nosotros buscamos desde un inicio darle un marco diferente a esta propuesta de valor a través de lo que llamamos nuestros shoppers gastrónomos. Entendemos que hacer las compras de supermercado es una tarea importante para la persona que lidera esto en el hogar, que normalmente es la mamá o la ama de casa, porque tiene un presupuesto limitado para poder hacerlo, tiene una connotación de nutrición, de poder hacer bien la compra de alimentos. Entonces, nosotros tenemos los shoppers gastrónomos que lo que hacen es comprar de manera inteligente la mejor propuesta de valor, calidad, precio, surtido, servicio. Es como que tuvieras un mayordomo que va al supermercado, tú le puedes hacer cualquier tipo de observación, él te va a llamar, va a hacer las compras realmente igual o mejor que lo que tú estuvieras haciendo y te las lleva a tu casa. Sin duda alguna, cuando ustedes escuchan y particularmente para las personas que no viven en Ecuador, pues dirán, ay, no, están como que medio parecido a otros. Eventualmente, direccionalmente, el servicio de compra de un producto y llevarlo a otra casa, pues ahora hay muchos servicios en este sentido. Sin embargo, Tipti ha buscado dentro de esta connotación ese valor agregado, ese servir de manera o tener ese ADN de servicio mismo al consumidor y ha marcado una diferencia gigantesca, donde a pesar de los ingresos de empresas gigantescas a nivel mundial que ustedes bien conocen porque están alrededor de toda la región, no han podido, digamos, competir con un Tipti que a pesar de sus digamos, de las inversiones pequeñas que nosotros podemos hacer como emprendedores, hemos crecido de manera importante en los últimos 12 meses y hemos podido estructurar la compañía ya de una manera sostenible en el tiempo y seguimos creciendo consecutivamente, donde ha marcado esa diferenciación de servicio, el que el consumidor realmente se enganche, se fidelice y busque realmente ese valor a través de Tipti. No te escucho, Ricardo. Pierangela, sí, Pierangela. Hoy en día muchos nuevos emprendimientos y startups iberoamericanos que están enfocados en e-commerce están naciendo, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a todos estos jóvenes empresarios para poder tener una verdadera oportunidad para desarrollar su negocio en este momento? Mira, para mí siempre creo que nos ayudó mucho y particularmente en una pandemia, mucha gente me dice, oye, claro, pero es que lo que pasa es que como la pandemia empujó mucho el crecimiento
de este tipo de plataformas, pues por eso creciste. Aparecieron alrededor de 42 plataformas similares en el momento de la pandemia y cuando a ti te comunican el 11 de marzo que vas a estar en una emergencia sanitaria, tú al 25, 30 de marzo de verdad no sabes si vas a salir avanti o si no vas a salir avanti y tienes que tomar una serie de decisiones súper importantes, incluso de inversión mismo, para soportar la plataforma, estructura, gente, Claro. uniformes, o sea, y tú el 25 de marzo no sabes si vas a ganar plata o vas a perder. O sea, Es honestamente una apuesta. es una apuesta. Y creo que para nosotros lo que nos ayudó a ser muy exitosos y a mantener el negocio no solamente en pie, sino crecer de manera estructural y educada en el tiempo, fue que siempre tuvimos muy claro el objetivo de crecimiento, esa visión, esa misión y ese ADN. Cuando estuvimos en este como terremoto entre el 11 y el 25 de marzo, hubieron muchas personas que nos recomendaron, oye, no te alcanza tu capacidad instalada frente a la demanda, contrata a cualquier persona, ¿no? Esa fueron una de las principales. Y tú dices, bueno, y si contrato a cualquier persona y comienzo a capturar esta demanda, pues voy a vender mucho. Pero estábamos claros que si hacíamos eso íbamos a erosionar toda la propuesta de valor que TIP te ofrecía en el mercado. Y sí, nos iba a tomar más tiempo en un momento tan dramáticamente crítico como el que fue el tema de la pandemia, comenzar a seguir súper disciplinados con ese tema de nuestro shopper gastrónomo, cómo lo reclutamos, por qué agrega valor, por qué crea diferencia, etcétera. Pero sin duda alguna nos mantuvimos súper, digamos, disciplinados con ese ADN, con ese objetivo, con esa misión y con esa visión de no erosionar esa propuesta de valor. Y eso creo que al final del día, sin duda alguna, nos ayudó muchísimo a mantener ese norte. Entonces, a tu pregunta, para mí es ese norte tiene que estar claro, esos cómo tienen que estar claros y ese ADN tiene que estar muy claro para no erosionar tu negocio y para que a pesar de la adversidad, pues tú puedas seguir caminando derecho, ¿no? Caminando derecho donde tienes que ir llegando. Y sí, hay subidas y bajadas, pero que si estás derecho, pues vas a tratar de buscar esas soluciones en la medida que van construyendo esas propuestas, ¿no? De acuerdo. Oye, Pierangel, hablando de propuesta de valor, una de las cosas que más me llama la atención del concepto de Tipti, a diferencia de otras plataformas de delivery, como tú lo explicabas, es la asesoría que brindan sus shoppers, ¿no? Que son expertos gastrónomos, lo que es una diferenciación muy importante. ¿Qué valor tiene para ti la experiencia del cliente en tu modelo de negocio y qué tan importante crees tú que tiene en general un enfoque centrado en el cliente en la actualidad? Mira, yo me voy a remontar un poquito y para las personas que estudiaron marketing en los 80s, en los 90s, en los 2000, sigue muy en boga o de una u otra manera tú escuchas a Porter, a Michael Porter, ¿cierto? Y él hablaba de que hay dos formas de construir una propuesta que pones al frente al consumidor. Y es a través de precio o a través de diferenciación. Cuando tú la construyes a través de precio, es decir, no hay una diferenciación, sino que simplemente el precio es más barato. Tú lo que estás haciendo, o vas a una guerra de precios, tú lo que haces es construir no una relación con el consumidor, sino una transaccionalidad con el consumidor. Pareciera que el consumidor va a enganchar más rápido porque tú estás ofreciendo, no sé, una gaseosa más barata, ¿no? Pareciera que va a enganchar ahí. Sin embargo, el consumidor al final del día no te va a ser leal porque va a haber otro que te ofrece lo mismo, igual, otro que te ofrece. Entonces tú vas a ir cambiando, probando, cambiando, porque estás comprando no por el producto per se, estás comprando porque es la moneda que te alcanza para comprar en ese momento ese producto. Entonces no estás construyendo una relación de marca realmente. Cuando tú construyes sobre una propuesta de diferenciación o de valor o de servicio, en este caso como es Tipti, comienzas a construir mismo una relación. Una relación que si bien es cierto al comienzo es un poco más difícil de construir, de crear, de explicar, pero que en el largo Toma más tiempo tiempo también, ¿no? Toma más toma más tiempo tiempo y generarse. más Claro. esfuerzo, pero en el tiempo tú vas a poder crear una relación de mejor valor y de mejor Más sólida. trascendencia en el tiempo, ¿no? Más aún cuando ahora tú tienes tanta competencia, ya ves, todos los días hay deliveries gratis, hay descuentos, te regalan, o sea, cuando hay tanta cosa, pues Promociones. es más difícil todavía competir con eso, pero al final del día
al menos desde mi perspectiva, manejando marcas y algunos años en mi carrera, es mucho más satisfactorio porque le tienes que poner un poquito más de pensamiento cuando tú construyes algo con diferenciación. Es mucho más de estrategia, de pensamiento, no solamente en el corto, mediano, sino en el largo plazo, porque esto es... y es más satisfactorio porque vas viendo esa construcción del negocio mismo como tal. Mientras que en el otro lado, no solamente que eventualmente es mucho más sencillo, pongo algo sobre la mesa, hago una promo y ya, sino que además en el corto plazo puede ser muy rápido la conexión, pero en el largo plazo es muy complejo y es muy rápido que venga la competencia o cualquier competencia a destruirte. Entonces tú no creas realmente un ecosistema que te permita a ti crecer como emprendedor, como empresario. Tú necesitas un espacio de crecimiento. Entonces ese ecosistema Así es. al mejor postor en algún momento no te permite a ti mismo salir hacia adelante, ¿no? Entonces yo al menos creo que la diferenciación, el poder construir algo de valor agregado te va a permitir una conexión y un desarrollo de negocio mismo más sostenible en el tiempo. De hecho, como tú dices, a menos que tengas mucho capital, o seas una gran corporación, una estrategia basada exclusivamente en el precio es muy difícil sostener en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en cambio, la diferenciación puede ser que tome más creatividad, más estrategia, más pensamiento, más tiempo, inclusive en algunos casos, pero es mucho más sostenida y perdurable en el tiempo. Sí, 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 Pirangela, correcto. sí, ¿cuál considerarías tú que han sido las claves o factores de éxito más relevantes que han permitido a Tippi pasar de unos pocos pedidos al mes cuando empezaron a casi 2.000 pedidos al día? A ver, mira, sin duda alguna el tema de valor diferenciado, pero como todo buen emprendimiento comenzamos con recursos bastante limitados, ¿no? Hicimos un muy buen business case, sabíamos cuántos meses íbamos a tener que poner dinero. A veces los business case en Excel o en PowerPoint no funcionan, hay que volver a seguir poniendo más dinero, o sea, es así. Pero nosotros le apostamos mucho al desarrollo de la plataforma de tecnología y al mismo tema de desarrollo de shoppers. Y la verdad que la plata para el marketing estaba muy escasa. Entonces le apostamos a clientes, a hacer pruebas de valor y de servicio con clientes tipo, con clientes Okay, que realmente sean parte del arquetipo, en donde okay. Tu nosotros target. mismos podíamos hacer, exacto, pero el target, ¿no? Es el que vive la atención. Nosotros creamos esto y no es que Tipti puede ayudarle a todo el mundo, pero digamos, tú tienes siempre un core target y el core target era aquellas personas que no tienen tiempo, que están con miles de responsabilidades personales o profesionales, que las distancias, que el tráfico no te permite hacer satisfactoriamente algo que es tan rutinario como comprar el supermercado. Entonces, primero fuimos a esos targets y no utilizamos influencers, sino personas influyentes. Y creo que aquí hay una diferencia gigantesca. Okay. Y una persona influyente puede ser tan reconocida como puede no ser conocida, pero son personas que tienen una área de influencia importante. Entonces, fue el target mismo que tenía esa situación, esa tensión que resolver, pero que además tenía una zona de influencia. Y la zona de influencia pueden ser 15 personas, pero que realmente influya sobre esas 15 personas. Y lo que hicimos es lo que se llama un A/B testing, en el sentido de poder probar con estas personas si toda esta propuesta, todo esto que yo hablé del Shopper Gastronaut, realmente agregaba valor. ¿En qué medida agregaba valor? ¿En qué medida la parte del flujo, del UX, de cómo vas tú dentro de la plataforma, el servicio físico, la llamada telefónica, cuál de todos los elementos, todos, en qué medida, para qué persona, etcétera? Y les fuimos poniendo una serie de ponderaciones para poder seguir replicando y asumiendo que va a servir a más consumidores. Entonces, creo que lo que hicimos al final del día, más por una necesidad recursiva de no poder apostarle miles o millones de dinero a la parte de marketing, fue poder entender muy bien, empatizar muy bien con ese consumidor. Y en el momento en que nosotros fuimos capaces de poder darle gusto, por así decirlo, a esos arquetipos, tipos, esos influyentes, en el momento que pasamos, entonces esos mismos fueron como nuestros propios embajadores, ¿ves? Nuestro crecimiento básicamente ha sido orgánico y ha sido orgánico porque nuestro mismo cliente recomienda y vuelve a recomendar y vuelve a recomendar
recomendar y vuelve a recomendar. Y se creó una pirámide social mismo en base a recomendación, en donde en realidad nuestro mejor marketing fue el consumidor mismo, nuestro medio de comunicación fue nuestro cliente. A través de nuestro cliente comunicamos y expandimos ese tema y pasamos a la cantidad de pedidos que tenemos. Hicimos muy pocas inversiones en noviembre del año pasado, algo este año en términos de pauta mismo, pero como que siempre regresamos a nuestras bases, ¿no? O sea, como que siempre sentimos que crecemos de una manera mucho más consistente, robusta y más rápida cuando apostamos a nuestro ADN, que es servir de manera adecuada y apostar a empatizar con nuestros consumidores y que ese consumidor sea realmente nuestro embajador y nuestro vocero para conseguir más clientes. ¿Cómo crecimos orgánicamente? ¿Cómo pasamos de tener 6 pedidos diarios, bueno, al mes, que tuvimos el primer mes a 6 pedidos diarios y hoy a tener casi 2,000 pedidos diarios, 2,500, 1,800, dependiendo del día, del momento, de la hora? Pues básicamente apostándole a entender y empatizar a nuestro cliente, a nuestro consumidor, prácticamente al 100%. Y qué increíble lo que dices, porque por más nuevas técnicas y tendencias de marketing que aparecen en la actualidad, escuchar al cliente, comprender su realidad, definir un objetivo, un target, un arquetipo, como tú dices, es un elemento básico y esencial en una estrategia de negocios. De hecho, debo confesar que yo me entero de Tipti por el boca a boca. Tenía una colaboradora de la oficina que era fanática de Tipti. Entonces nos hablaba de la experiencia y lo bien que le iba. La verdad es que ahí nace. Entonces, una vez está demostrado que llevar una propuesta de valor diferenciadora que genere verdadero valor para las personas, desde la perspectiva de cómo te puedo servir, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer el servicio para ti? Hace toda la diferencia. Tengo aquí un comentario y una pregunta de Carlos Andrés López. Dice, vivo en Ecuador y me encanta la propuesta de valor de Tipti, justo lo que estamos hablando ahorita. Felicidades, Pierangela, y a su equipo, ¿no? El servicio es diferenciador, dice Carlos Andrés. Y me atrevo a decir ahora con esta plataforma que uno vive el placer de comparar. Y hace una referencia, ¿no? A en mayúscula porque antes era solo comprar. La pregunta que nos hace Carlos Andrés es, ¿cómo en su experiencia, cómo en tu experiencia, Pierangela, buscaste financiamiento para iniciar tu startup y qué recomendaciones puedes brindarnos en el contexto de la realidad actual? A ver, mira, para nosotros fue súper un mundo como oscuro y de descubrir todo este tema de financiación, como que se nos hacía muy complejo entender cómo funcionaba al final. Y es como complejo, porque como que no hay un ABC que te explica, pero básicamente tú tienes diferentes etapas de desarrollo de tu emprendimiento, desde que estás en la parte de incubación de la idea, lo lanzas, comienzas a crecer. Hay un momento crítico que los expertos lo llaman el Valle de la Muerte, que es donde caes o donde subes, ¿no? Es bastante crítico, donde ya tienes que comenzar a tener un punto de equilibrio para poder operar con el mismo negocio, y a veces tú pones una fecha y es otra. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto crítico? Y en esos diferentes espacios de crecimiento de la compañía hay diferentes entes, empresas aceleradoras, incubadoras, que desde mi punto de vista creo que pueden ser una muy buena ayuda, primero para forzar el pensamiento innovador, disruptivo, para hacer o sea, hacer abogados del diablo, para realmente a veces moverte de tu zona de confort y repensar y reafirmar y redibujar la propuesta de valor que estás haciendo. Eh, y comenzar a explicarte una serie de formatos o templates que otras empresas van a comenzar a requerir cuando tú estás haciendo una solicitud de dinero. Al final del día, lo que tú estás vendiendo es una idea, una propuesta, un modelo, un prototipo. Entonces es un poquito qué tan hábil eres en vender esa propuesta, qué tan hábil eres en explicar ese norte, porque al final son negocios. Por ejemplo, en el caso de lo que es tecnología, un Tipti, cuando lo vendíamos en el 2017, la gente nos quedaba viendo como que de verdad están locos. ¿Quién va a dejar de comprar en el súper para ir? O sea, era como que, y bueno, creo que la verdad creo que solo se entendió con la pandemia. O sea, fue algo que de verdad la gente dejó de preguntar bien por qué Tipti con la pandemia. O sea, lo entendieron en ese momento. Y como siempre digo, siempre la pandemia lo que hizo es acelerar un poquito esos hábitos que tarde o temprano iban a llegar.
Entonces, en ese sentido hay aceleradoras. Estas aceleradoras a su vez tienen relaciones con inversores. Hay aceleradoras que te pueden invertir dinero cuando tu negocio es muy chiquito, desde, no sé, $5,000 hasta $200,000, que es lo que se considera una inversión ángel o una inversión para comenzar a desarrollarte, de $200,000 a millones. Y bueno, cuando hablamos de inversores ya muy grandes que te pueden invertir billones de dólares. Pero todo está como por diferentes etapas. Hay diferentes incubadoras y aceleradoras, y mi recomendación es: busquen una que haga fit con ustedes, hagan los ejercicios que tienen que hacer. Una de las más grandes o las más relevantes para Latinoamérica es Endeavor, pero el Endeavor es, como ellos mismos a veces se autodenominan, es un poquito el Harvard de Latinoamérica. Entonces, antes de llegar a Endeavor hay que buscar otras más, que son más, que hacen más fit con uno, ¿no? E ir buscando un poquito el tema de la inversión. Nosotros no tuvimos suerte, nadie apostó en esos momentos de desarrollo en Tipti. Sin embargo, estando donde estamos ahora, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Sin duda alguna, en esos momentos estábamos desesperados, no solamente por tener a alguien que invierta económicamente en Tipti, sino que el que inviertan en ti no solamente es el que invierta en dinero, sino que comience a tomar forma de un negocio mismo, que pase de ser una idea y de un prototipo de dos fundadores a ser realmente algo que puede ser mucho más masivo, ¿no? Entonces también era un proof point, una apuesta a lo que nosotros estábamos pensando. Sin embargo, estando donde estamos hoy y teniendo el tamaño que tiene ya la compañía hoy, creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque el poder de negociación que tenemos hoy es muy distinto al poder de negociación que hubiésemos Claro. tenido antes. Entonces, creo que también es importante compartir esto, porque nunca lo habíamos visto de esa manera hasta cuando llegamos acá, ¿no? Y cuando mucha gente nos comenzó a decir, qué suerte que pudieron llegar acá hasta acá solos, porque ahora sí no se van a diluir, ahora sí pueden ustedes las reglas del juego, ahora sí ustedes tienen el sartén por la mano. Entonces, pues sí, termina siendo así. Fue caótico los primeros años, ¿no? Pero al final es así. Entonces, mi recomendación es: sí sigan en las aceleradoras, sí busquen comenzar a desarrollar ese callo y ese entrenamiento de comenzar a hacer los pitch, pero si pueden lograr llegar lo más lejos que puedan sin necesidad de incorporar esto, pues al final del día puede ser muy beneficioso, porque entran a una ronda A o a una ronda B de una vez y con mejores perspectivas de poder tener esa apuesta mismo de dinero y de que vale la pena su negocio, ¿no? De hecho, hablando de esos obstáculos, Pierangela, viendo el éxito de Tipti, es muy fácil caer en la trampa de que el éxito repentino es posible. Pero claro, hoy vemos a Tipti como una empresa exitosa sin saber todos los desafíos que ha enfrentado la empresa en estos años para llegar a donde está. De hecho, Sí. muchos de los grandes logros son en realidad una escalada de desaciertos hasta que se convierten en un triunfo contundente. Además, el tema del financiamiento, ¿de qué manera un fracaso, un aparente fracaso, te preparó para un éxito posterior en Tipti? A ver, miren, nosotros creo que tuvimos dos momentos críticos en Tipti. Nosotros comenzamos en octubre del 2017, que fue lo que llamamos Friends and Family, donde nos apoyamos de estas personas que yo les decía, influyentes, para que nos ayuden a terminar de desarrollar el app y la propuesta de valor. Y después en enero del 2018. Y obviamente en enero del 2018 nosotros habíamos proyectado 300 pedidos al mes. Hicimos 1,000, digamos, presupuestos matemáticos por niveles socioeconómicos, por sectores, por lo que te guste. Y cuando tú dices, bueno, en 19 millones de habitantes, que el nivel socioeconómico A y B son como 3 millones, 300 pedidos al mes, como que suenan súper, hiper factibles, ¿no? Por el Claro. primer mes logramos 6 pedidos al mes. Entonces, ya comienzas a replantearte y el siguiente mes 12 y no llegas a los 300, y creo que llegamos a 300 a fin de. Entonces, sí te comienzas a replantar, no sé si es un fracaso versus el presupuesto, sin duda alguna, es un fracaso versus la cantidad de dinero que habíamos presupuestado para hacer el negocio. Sin embargo, también creo que tienes que darle un espacio a esas diferentes, no sé si fracaso es la palabra, pero dificultades, o sea, seguir
seguir mirando Obstáculos, hacia desafíos, adelante, dificultades, buscar, adversidades. y buscar otras alternativas. Tal vez tu alternativa era solamente, no sé, cupón de $5. Mira si haces otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y como que ser bastante persistente y consistente sin perder ese objetivo numérico de la vista. Entonces, creo que siempre eso también fue un poquito como comenzamos a revisar un poco el tema de TIPT. Y si hubieron unos 2 o 3 momentos en donde decíamos hasta dónde ponemos más dinero, hasta dónde de verdad esto va a salir adelante, pero siempre iba creciendo orgánicamente. Y sí, 100%, 300%, pues la base era más chiquita. Entonces, en realidad nosotros comenzamos a ver la luz a finales del 2018, en donde por alguna razón comenzamos a ver este orgánico, esto de que cada persona impacta a 7 personas. Entonces, al comienzo creo que impactaba solo a una, pero ahora sí impactaba como a 7 personas. Y a finales del 2018 vimos un crecimiento súper importante. Primeros meses del 2019, finales del 2019, otra vez tuvimos un crecimiento importantísimo. Enero, febrero del 2020 también. Y bueno, de ahí en marzo fue ya una locura, ¿no? El crecimiento. Pero Claro. como tú bien dices, creo que fueron varios hitos de ir consolidando. Algunas veces me preguntan si eventualmente hubiese tenido ese dinero, esa inversión o ese marketing para poder hacerlo diferente. Y a ver, de memoria lo hubiese hecho diferente. Obviamente, si hubiese tenido el dinero, lo hubiese gastado, ¿no? Sin duda alguna. Claro. Venía haciendo marketing por muchísimos años y siempre lo gasté y lo utilicé. Sin embargo, creo que la forma como nos tocó hacerlo por recursividad fue la mejor. Ese marketing social, ese marketing de empatía, ese marketing de apostarle al consumidor como medio de comunicación, porque es lo que nos ha permitido lograr ese crecimiento, tal vez al inicio no tan rápido, pero un crecimiento consistente, robusto, que nos permite también estructuralmente no tener quiebres, ¿no? Ir creciendo paulatinamente de la mano ambas partes, nuestra capacidad instalada y nuestra demanda. Increíbles aprendizajes, Pirangela. De hecho, una vez más queda confirmado que la persistencia es la marca de los campeones. Sí. ¿Ah? Nunca hay que rendirse. Hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas cuando se presentan los obstáculos, pero la persistencia es clave. Ya para ir terminando esta increíble conversación, Pirangela, tengo una pregunta un poco más personal. Muchos emprendimientos y negocios a esta comunidad empresarial también comentarles, son manejados por parejas o incluso familias enteras, ¿no? En tu caso, tu esposo Rafael es cofundador de Tipti y tu socio en el negocio. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave del éxito para una relación saludable de pareja, considerando que en una empresa y más aún en las primeras etapas del negocio existen muchas situaciones difíciles de enfrentar? A ver, mira, yo creo que han sido 2 temas críticos ahí, el personal y el profesional. En el profesional, ambos nos hemos desarrollado con bastante profundidad en áreas distintas, completamente distintas. Él se desarrolló mucho en el área de tecnología, en el área de sistemas, de innovación. Siempre el mundo de tecnología a fuerza te provoca mucha más innovación. Y yo de mi lado, más en el lado de estrategia de negocios y de marketing. Entonces, genuinamente, ambas partes, o sea, ni él, ni yo me puedo meter en tecnología, ni él se puede meter en marketing. Entonces, a Cada uno fuerza, tiene su espacio, claro. Ok. cada uno tiene Reglas su espacio. claras. Ok. Exacto. A nivel profesional. A nivel personal, que como que se van juntando ahí también un poquito, es el respetar y creer en el otro, ¿no? O sea, el genuinamente respetarte como persona y como profesional en el sentido de que cuando nosotros conversamos sobre esta propuesta, hablamos de ser socios mismos, más allá de ser esposo y esposa, que ya de por sí hay una sociedad conyugal, no de ser socios, o sea, de verdad yo confío en tu trabajo, tú confías en mi trabajo, y yo confío en tu forma de liderar, tú en la mía, y como individuos, independiente de la relación matrimonial que existe, de verdad creemos que ambos podemos formar un equipo que puede ser un equipo ganador justamente por esas diferencias que pueden ser complementadas, pero que tienen que ser respetadas para que realmente se complementen y Por supuesto. no se pisen, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un poquito el respeto, la admiración del uno al otro y el poder tener claridad sobre las funciones ha hecho que esto funcione de manera adecuada. Increíble. Respeto, confianza
Sí. admiración, ¿sí? Y claridad. Creo que son elementos claves en una relación de cualquier tipo y más aún en una relación personal tan cercana en un negocio, ¿no? Que tiene tantos desafíos y tantas situaciones especiales. Oye, Pierangela, muchísimas gracias por tu tiempo y especialmente por compartir con todos los empresarios de Iberoamérica tu experiencia como CEO de TIP. Ha sido un increíble espacio de aprendizaje, excelentes consejos y especialmente de mucha inspiración. Un abrazo grande para ti, Pierangela, y muchas bendiciones para todos. Seguimos conectados en el Foro FIGE 2021. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Rafael. Gracias. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Entra en www.sistemacolmena.es y comienza a simplificar en un 50% tu trabajo operativo. Brindamos soluciones adaptables a todo tipo de negocio. Si eres contador, con Colmena vas a poder generar más ingresos y atender mejor a tus clientes y tener una mejor calidad de vida. Si eres emprendedor, vas a tener todo bajo control y en tiempo real para que tomes las mejores decisiones. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. GAC.